Hola mi gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video sobre un cuento de ni más ni menos el crack de los cracks, Edgar Allan Poe. No solamente para mí es un crack, sino que incluso a Julio Cortázar le encantaban los cuentos de Allan Poe, al punto que los tradujo todo al español. En mi caso yo tengo un libro de cuentos completos de la Biblioteca de la Nación, que no fueron traducidos por Cortázar, sino por Julio Gómez de la Serna. La verdad que igual la traducción está impecable. ¿Cómo te das cuenta? Porque no es engorroso leerlo, es muy ameno. Por supuesto que tiene muchas palabras que hay que buscar en el diccionario, pero eso se soluciona al toque hoy en día con el teléfono. Y bueno, ¿y qué cuento tenemos hoy para traer, para analizar? Es Breve charla con una momia. No es uno de los más famosos de Allan Poe, pero es uno de mis favoritos. ¿Por qué? Bueno, vamos de lleno al análisis del cuento. Seguramente no lo hayan leído, vamos a hacer un breve resumen del cuento. Resulta que el protagonista se estaba por dormir después de una noche de haber comido tostadas con queso untable y cervezas. Era una noche normal, había comido de más, estaba re lleno, de hecho venía de una noche de resaca del día anterior. Y bueno, dice, me voy a poner el gorro de dormir, el pijama, me voy a la cama y le pego hasta mañana a las 12 del mediodía, pero los planes del destino iban a ser distintos. Dice que estaba pegando el tercer o cuarto ronquido, recién se había dormido, y por ahí escucha la puerta, pa, 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 alguien se la estaba bajando. Va la mujer a atender a ver quién era el loco que estaba pegándole a la puerta tan desesperadamente. ¿Qué quería? Y vuelve con una carta, una esquela, de uno de los mejores amigos de este chabón que se estaba durmiendo, que era el doctor Pononer. Era un médico que le informaba de que finalmente le habían traído una momia, sí, le habían entregado una momia de un museo a este doctor Pononer para que él pudiera diseccionarla y analizarla. Bueno, se imaginarán la emoción de este hombre que estaba dormido ya al tercer cuarto ronquido, se despertó, se puso los pantalones, la camisa, todo, se vistió y se apresuró para irse a la casa del doctor Pononer, que se iban a juntar varios amigos a inspeccionar la momia, una momia de Egipto. No hay muchas oportunidades para conocer el interior de una momia, para estudiarla, entonces imagínense todos los amigos cómo fueron de madrugada a la casa del doctor Pononer. Como siempre digo, lo mejor ya está escrito, está en el cuento, o sea, vayan a leerlo porque vale la pena. Yo acá lo voy a hacer más resumidamente. Se juntan los amigos, dice, bueno, ¿qué hacemos con esta momia ahora? Estaba el doctor Pononer, el personaje que se estaba por dormir, y otros dos amigos que eso sí conocían más toda la cultura del antiguo Egipto, de donde venía esta momia, y a su vez el lenguaje que se hablaba en ese momento, en esa época. Hablamos de 5000 años atrás. Bueno, empiezan a sacar los cajones que envolvían a la momia. Primero era un cajón parecía de madera, lo sacan. Después otra cobertura tenía, la sacan también. Hasta que queda la momia tendida en una mesa y todos los amigos alrededor viéndola. Dicen que hacen una primera incisión para abrir ahí entre todo el vendaje que tenía. Y cuando llegan a la piel se encuentran con que estaba bastante buena. Parecía que no habían pasado 5000 años. Estaba toda rosada. Ya eso les llama la atención. A uno de los hombres se le ocurre hacer un experimento con la pila de Volta, que bueno, vale la aclaración, el cuento fue publicado por primera vez en 1845 y el autor Allan Poe en sus cuentos siempre menciona cuestiones de ciencia, de tecnología. Es muy de explicar minuciosamente todos los procesos científicos, como en este caso el experimento con la pila de Volta que hacen los amigos con la momia. Primero deciden hacer una incisión en el lóbulo temporal, que es acá en el costado de la cabeza, y con esta pila de Volta que producía corriente continua, era como si le enchufaran un cable hoy en día al 220 o quizás menos voltios, le querían aplicar electricidad porque en ese momento, en esa época, imagínense, mediados del siglo XIX, estaba de moda, pongámosle, el tema del galvanismo. Y bueno, ¿qué es el galvanismo? Se preguntarán ustedes. Antes se pensaba que la corriente eléctrica podía dar vida a los cuerpos, incluso se usaba para recuperar tejidos. Bueno, hoy en día se sigue usando, pero no se lo llama galvanismo. Me refiero a tejidos corporales del cuerpo. Y el mejor ejemplo está en otra novela que es Frankenstein, que ya lo vamos a ver en algún momento, donde el creador de Frankenstein, pongámosle el padre del monstruo, lo crea en un proceso de ir a los cementerios a buscar huesos, carne putrefacta, y según la novela Frankenstein, lo que hace después es juntar toda esa masa, esos tejidos muertos, le aplica electricidad y ahí es donde nace Frankenstein el monstruo y bueno, todo el mito que ya sabemos. Entonces en este cuento de Poe hay algo parecido de eso del galvanismo. Los amigos como que
que intentan darle electricidad a la momia a ver qué pasa. Y retomando, primero le hacen una incisión en la cabeza, al costado. Entonces imagínense los amigos, le ponen electricidad ahí a ver qué pasa, a ver si se despertaba la momia. Dicen que intentan una vez, 2, 3 y nada, se dan cuenta que no tiene seriedad el experimento. Ya se estaban cagando de risa, saludándose entre ellos, se iba cada cual a su casa diciendo nada, no va a pasar nada. Y en ese momento es cuando el personaje que va narrando la historia, este que se estaba durmiendo con el gorro de dormir y lo despertaron, dice que mira a la momia a los ojos y se da cuenta que los párpados están un poquito encima, es decir, como que se ha despertado. Imagínense el grito de terror que pegó, y los otros dice que también se asustaron, se pegaron un julepe bárbaro. No me acuerdo si el médico o uno de sus amigos se metió abajo de la mesa en 4 patas, otro salió corriendo y se escondió en la cocina. Se pegaron un cagazo bárbaro y minutos después ya estaban todos al lado de la momia. Bueno, a ver qué pasa, ¿no? Se había despertado, parecía que tenía vida. Entonces uno de los amigos dice: ya le dimos electricidad en la cabeza, vamos a darle en el dedo gordo del pie derecho. Nada, le hacen también una incisión acá en el dedo gordo del pie derecho, lo cortan y le ponen electricidad. A ver qué pasa, ¿viste? Dicen que la momia en ese momento levanta la rodilla, la pega al abdomen, queda así, y al segundo le pega una patada al doctor Poloner, que lo manda a la vereda saliendo por la ventana. Los amigos se pensaron que el doctor Poloner había muerto, lo estaban yendo a buscar a la vereda y por ahí volvía el doctor Poloner todo así medio agachado, medio hecho mierda, pero con ganas de seguir los experimentos. Entonces en ese momento otro dice: bueno, ahora nos toca hacerle una incisión en la nariz y poner electricidad en la nariz. Y ahí están los 4 o 5 amigos poniéndole electricidad en la nariz. La momia empieza a parpadear, se despierta y ahí empieza la trama, la verdadera papa del cuento. Lo primero que dice la momia es: muchachos, ¿por qué me ponen electricidad? ¿Qué mierda me están haciendo? Me están torturando. A todo esto la momia hablaba en el egipcio antiguo, porque imagínense 5000 años atrás, y gracias a estos 2 amigos que sabían ese lenguaje, que lo conocían por haber viajado, ellos eran los que hacían de traductores con el resto de los amigos. Nada, la momia estaba re caliente y dice: ¿por qué mierda me despiertan? Estaba durmiendo. Encima acá hace un frío, dice, estoy cagado de frío porque me sacaron toda la envoltura que tenía. Claro, la momia estaba desnuda, ¿no? Entonces ahí nomás les piden disculpas, le cuentan los experimentos que estaban haciendo estos amigos. Va el doctor Poloner al guardarropa y dice que le trae guantes, un chaleco, un sobre todo, un gorro, un jean ajustado. Imagínense una momia vestida así, no, terrible. Entonces una vez vestida, la momia le invitan a ir a sentarse al lado del fuego en un sillón. Creo que pidieron ahí whisky y cigarrillos para ponerse a hablar. Imagínense los 4 o 5 hombres y esta momia del Egipto antiguo. Entre los puchos, el whisky, se ponen a hablar. Y lo que tenía este grupo de señores era un orgullo tremendo por la civilización moderna. Y esto es lo más lindo, lo más interesante del cuento. Se empieza a generar como una competencia entre los logros de la modernidad. Hasta ese momento, imagínense que se escribe el cuento, que lo escribe Allan Poe en 1845. Versus los logros del Egipto antiguo. Lo primero que cuenta la momia era la forma que tenían los egipcios de embalsamar, y todos estos hombres se encuentran como sorprendidos, porque claro, la momia cuenta que en el antiguo Egipto vivían más o menos entre 600 y 1000 años cada ser humano, y que encima podían vivir en plazos. Dice que no se embalsamaban a las momias cuando morían, sino incluso estando en vida. Es muy bueno este ejemplo. Un historiador, dice la momia, podía pedir que lo embalsamaran. Entonces imagínense, había escrito un libro de historia en el antiguo Egipto y tenía más o menos 500 años de edad. Entonces pedían que lo embalsamaran y programar que lo despierten, pongámosle en 300, 400 años, y ya cuando se levantara en ese momento, en el futuro, él podía ver ese libro que había escrito 300, 400 años atrás y ver todo el desfasaje que había tenido, todos los comentarios que le habían ido agregando. Y acá hay una muy buena crítica de Edgar Allan Poe a los comentaristas, a los que hacen reseñas de libros o a los historiadores que hablan de otros historiadores, porque claro, imagínense ese historiador cuando se levantase después de 400 años de hibernación, más o menos como Walt Disney, ¿viste? Se iba a levantar y iba a poder ver en qué se había degenerado todo su libro, ¿no? Porque claro, alguien escribe un libro hoy y en 300, 400 años, ya con todo lo que se ha hablado sobre ese libro, con todas las críticas, con todas las citas que se han hecho y muchas veces muy mal, con el sentido opuesto al que fue escrito, pero claro, porque va cambiando la época también. Claro, ese historiador ya iba a ver su libro como irreconocible, entonces en ese momento cuando se despertase iba a poder corregirlo, enmendarlo, incluso escribirlo de nuevo para decir: ustedes que estuvieron leyendo mi libro en estos 300, 400 años que yo estuve invernando siendo una momia, dijeron una sarta de pelotudeces sobre mi libro y esto es lo que yo escribí y lo que yo cuento sobre la historia. ¡Pum! Bueno, después de eso, estos hombres quedan impresionados por todo el tiempo que vivían las momias. Entonces, como ya se les había herido el orgullo, le dicen: bueno, pero
ustedes en Egipto, en el Egipto antiguo, ¿podían calcular los eclipses? La momia se rió, imagínense, dice, sí, obvio. Y en eso el narrador del cuento dice, y yo iba a hacerle otras preguntas sobre los eclipses, sobre astronomía, cuando uno de mis amigos me pegó con el codo y me dijo, por favor, no nos hagas quedar mal, no le preguntes nada, porque los grandes descubrimientos astronómicos en un principio fueron de Ptolomeo, de Plutarco, todos grandes matemáticos y astrónomos de la antigüedad. Imagínense, siglo XIX, tampoco era la ciencia astronómica de hoy en día, que conocemos un montón, mucho más del universo. Entonces, claro, en el antiguo Egipto, como las grandes civilizaciones mayas, incas, sabían un montón del universo. Bueno, está bien, cerremos el tema de la astronomía, ustedes ganan. Pero ¿qué sabían ustedes sobre la producción de vidrio, sobre la creación de lentes? Dice que no había terminado de hacerle esas preguntas a la momia cuando uno de sus amigos le pega de vuelta en la costilla y le dice, por favor, no nos hagas quedar mal, fíjate primero Diodoro de Sicilia. Y dice que incluso la momia se le anima y le replica, bueno, ¿y ustedes tienen hoy en día microscopios que puedan tallar camafios, que son como bajorrelieves o relieves en pequeñas piezas de joyería? Eso lo hacíamos en el antiguo Egipto, dice la momia. ¿Ustedes pueden hacerlo hoy en día? Silencio. O sea, la momia de nuevo los cagó a los modernos. En ese momento grita otro de los amigos, ¿y ustedes con la arquitectura en el antiguo Egipto? Vean la arquitectura de hoy en día. Dice, fíjese usted, momia, el monumento del Capitolio en Washington DC, en Estados Unidos. Y le empieza a describir el Capitolio. No, que tiene 24 columnas de 5 pies de diámetro, que son así, que es asá. La momia se empezó a cagar de risa por dentro y después le dijo, ¿usted por qué no conoce el pequeño palacio de Karnak, que quedaba cerca de Tebas y que tenía no menos de 144 columnas mucho más grandes que las del Capitolio hoy en día en Washington DC? Se llegaba a ese palacio por una avenida de 2 millas, como 5 kilómetros, todo a los costados con esculturas, con efigies, con todos ornamentos egipcios en jeroglíficos. Entonces la momia dice, y ustedes me vienen a citar el Capitolio de Washington DC como un logro de arquitectura, dale. Entonces esta conversación se transforma en una terrible comparación, como una especie de guerra de juego, a ver quién la tenía más larga, si el antiguo Egipto o los modernos, que bueno, están hablando desde el año 1845, que es cuando se escribe el cuento. Ya en ese momento el Capitolio de Washington existía. Y toda esta parte me fascina porque es la momia dando cátedra, les pega un baile, en el sentido de que si los modernos dicen, pero nosotros hoy en día tenemos los ferrocarriles, ¡pumba! La momia le cita un ejemplo del antiguo Egipto que no tiene nada que envidiarle a los ferrocarriles de hoy en día. Hasta que por ahí uno dice, bueno, pero nosotros tenemos la democracia hoy en día. Ustedes no tenían democracia, le dice. Nosotros sí, nosotros votamos, elegimos a nuestros representantes. Y dice la momia, sí. En el antiguo Egipto también existía la democracia. Dice, comenzó siendo una unión de algunos estados, a la cual después se fueron uniendo otros. Y en este punto está comparando con los yanquis, ¿no? Que creo que eran 13 estados en un momento apenas nace Estados Unidos. Y después se fueron uniendo a medida que pasaba el tiempo. Y dice la momia, sí, teníamos la democracia hasta que se fueron uniendo más estados. Dice, para terminar en la peor tiranía que vimos en nuestra historia. Y uno de los amigos le pregunta, ¿y cómo se llamaba el tirano? Y la momia contesta, y esto es muy interesante, el nombre era Chusma, como diciendo, el nombre era el pueblo. Y bueno, y ahí hay toda una discusión de la teoría política, pongámosle, de si es mejor la democracia, de si es mejor que te gobierne un rey que sea justo, porque la democracia, como ustedes sabrán, no es idílica tampoco. Bueno, y en ese momento, ya cuando el orgullo estaba muy herido, el de los amigos, el de los modernos, como diciendo, pero este tiene respuestas para todas las preguntas que le hacemos, la puta que lo reparió. Ya estaban podridos de que el antiguo Egipto tenga mejores cosas, logros, que la civilización moderna. Entonces uno dice, ¿y ustedes tenían píldoras como nosotros tenemos hoy en día? Píldoras médicas, ¿no? Para tomar y que se te vaya el dolor. Y ahí se lee en el cuento de que la momia agacha la cabeza y se rinde en ese momento. Y después no sé qué otra cosa más le preguntan y la momia sigue callada, como media rendida. Y ahí termina el cuento, dice, con todos los amigos contentos, ¿no? Orgullosos de que le habían ganado a la momia. Incluso el que narra el cuento dice, nunca vi una victoria más espectacular. Nunca vi una persona perder la dignidad como la momia en ese momento, que agachó la cabeza y se vio derrotada por la civilización moderna, loco. Y bueno, el cuento termina con que el narrador se vuelve a su casa después de esa victoria impresionante. Dice que se fue a dormir, intentó dormir y no pudo. Y es por eso que está escribiendo este cuento, este relato de la conversación con la momia, y se los leo literal. Son ahora las 10 de la mañana. Estoy levantado desde las 7, escribiendo estas notas en beneficio de mi familia y de la humanidad. A la primera, la familia, no la
veré más. Mi mujer es una arpía. La verdad es que estoy francamente harto de esta vida y del siglo XIX en general. Estoy convencido de que todo marcha de la peor manera. Además, siento una gran impaciencia por saber quién será presidente en el año 2045. Por eso, en cuanto me haya afeitado y sorbido una taza de café, voy a subir a casa de Pononer, que era el médico, y a hacerme embalsamar por un par de siglos. Entonces, gente, después de haber derrotado a la momia, se dio cuenta de que, claro, la civilización moderna era una recagada y de que todo ese orgullo seguramente era más por un tema de identificación con su civilización y no porque realmente era mejor que la del antiguo Egipto. Entonces, para mí esto es lo más jugoso que tiene el cuento. Como muchas veces como civilización moderna, occidental, nos creemos ser los superiores, los mejores de todo, o en términos de la antropología vieja, ¿no? Somos como la última etapa de la evolución y todas las otras civilizaciones que no son como nosotros son atrasadas, son inferiores, son peores. Y lo que tiene el cuento Breve charla con una momia es darte cuenta de eso, ¿no? De la riqueza que tenía el antiguo Egipto, que tenía la vida cultural de esa momia. Y a eso viene ella, ¿no? A mostrarnos que en realidad no todo lo anterior es antiguo, es viejo, es degradado y que muchos de los logros científicos de hoy en día también vienen de descubrimientos anteriores, de inventores de la edad antigua que luego fueron retomados por los modernos y de que todo nuevo conocimiento es, por decir así, reciclado. Entonces es cuestión de nosotros que a veces somos ignorantes del pasado, de las civilizaciones antiguas y que había muchos conocimientos, sobre todo también con otras civilizaciones, como dije antes, con la Inca, la Maya, el tema de los canales de riego, de los conocimientos astronómicos para la siembra, para la cosecha. Bueno, sería inabarcable, pero lo que voy es que tenemos que ser menos soberbios y de no creernos los mejores con los conocimientos que tenemos hoy. De hecho, a lo que va el cuento es que no por tener más conocimientos científicos la vida va a ser mejor. Y esto también está en el libro de Animales a Dioses de Harari, que él dice, bueno, capaz vivían más tranquilos los cazadores recolectores que antes necesitaban 4 o 5 horas por día para recolectar y comer, que hoy en día que tenemos que laburar entre 9, 10 horas para que nos alcance, que andamos más estresados, que tenemos más enfermedades por comer mierda. En fin, podemos ser orgullosos quizás de nuestra civilización, de nuestra cultura, pero sin caer en la banalización de las culturas anteriores a la nuestra. Creo que esto fue todo por hoy, gente. Espero que les haya gustado el video de este cuento de Breve charla con una momia. Una pregunta que me surgiera, ¿está bien hacer una reseña de un cuento? Y yo creo que sí, porque Allan Poe nunca escribió libros, siempre sus cuentos eran publicados en los periódicos. Creo que solamente escribió el poema El Cuervo y salió como libro, pero después empezaron a salir todos compilados de cuentos que en un principio se publicaban individualmente. Entonces creo que está bien hacer una reseña de un cuento y no de un libro de Allan Poe. Porque a diferencia, por ejemplo, de Borges, de Cortázar, que ellos sí ya ahora en la modernidad publicaron en forma de libro sus cuentos, Allan Poe en principio publicaba en los periódicos norteamericanos un cuento por vez. Entonces tiene más sentido tratarlos individualmente y no como en el conjunto del libro. Espero que les haya gustado el video. Si es así, dejen un me gusta que me ayudan mucho. Suscríbanse al canal para conocer los nuevos videos que vamos a ir subiendo. Y nos vemos la próxima, gente. Chau, chau.